Buenos días y bienvenidos a la charla de hoy en la que hablaremos sobre el manejo del miedo al contagio por coronavirus. Mi nombre es Grecia de Jesús y soy psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Os animo a ir apuntando vuestras dudas y posteriormente a pedir una cita con el equipo de psicología para responderlas. Vamos a empezar. En la actualidad tenemos una situación de incertidumbre. Una situación de incertidumbre porque ni los médicos, ni los políticos, ni nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ir evolucionando el coronavirus. Y esta situación de incertidumbre genera automáticamente una sensación de miedo. Se trata de una emoción que debemos aceptar y que nos debemos permitir. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción totalmente adaptativa y totalmente funcional, que nos va a permitir buscar soluciones y también prevenir ante los posibles problemas. De hecho, en la actualidad, en nuestra sociedad, el miedo ha hecho que busquemos soluciones. Es decir, nos ha activado para buscar alternativas como por ejemplo la de la cuarentena y frenar un poco la situación en la que nos encontramos. Sin miedo no hubiéramos establecido ninguna medida. Por esa razón es normal que sientas algo de miedo. Acéptalo y permítetelo. No implica nada malo para tu salud esta emoción. Pero sí es cierto que si damos un pasito más, dejamos a un lado el miedo y nos metemos ya en ansiedad. La ansiedad es otra emoción, pero que puede que no sea tan adaptativa como el miedo si no sabemos gestionarla de manera correcta. La ansiedad surge ante situaciones que nosotros interpretamos como amenazantes y nuestro cuerpo reacciona de tres formas distintas. Nuestro cuerpo se prepara para luchar o para huir o para congelarse. El mecanismo de defensa ancestral que identificamos a veces como hacerse el muerto. Pero es cierto que la ansiedad suele actuar frecuentemente con las dos primeras afecciones que os hemos comentado. Es decir, suele producirnos necesidad de lucha o de huida. Son los dos mecanismos más frecuentes. Y para ello, la ansiedad lo que va a hacer es acumular todos los recursos necesarios en nuestro cuerpo para poder utilizarlos. Uno de los recursos que más vamos a utilizar es el de la respiración. Normalmente cuando tenemos ansiedad, notamos que nos falta el aire. Tenemos esa sensación tan incómoda de falta de aire. Realmente esto no es así. Lo que nos está ocurriendo es que tenemos un cúmulo de oxígeno. Tenemos un exceso de oxígeno que nuestro cuerpo, como es listo, y ha interpretado que estamos ante una situación amenazante, ha cogido un montón de oxígeno para prepararte para huir o para luchar. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día no nos vamos a encontrar con un león por el que tengamos que empezar a correr una maratón o por el que tengamos que empezar a luchar con toda nuestra fuerza. Los problemas que tenemos normalmente en la actualidad son problemas que no requieren este tipo de defensa. Por tanto, síntomas como por ejemplo puede ser ese exceso de oxígeno son recursos que no vamos a utilizar y se van a quedar perdidos en nuestro cuerpo, generando esa sensación tan incómoda de falta de aire, por ejemplo. Pero ya ves que todos los síntomas que podamos tener de ansiedad son totalmente lógicos y están ahí por alguna razón. Es decir, tienen explicación, no aparecen por arte de magia. Pero es cierto que causan una gran molestia física y esto a veces nos asusta. Pensamos que nos puede dar un infarto o que nos podemos morir en ese momento o que estamos teniendo coronavirus, por ejemplo, ¿no? Es importante saber identificar los síntomas de ansiedad para no asustarnos, porque si no lo que
sino lo que ocurre es lo que llamamos la ansiedad secundaria. Es decir, que tenemos ansiedad por el miedo que nos produce tener ansiedad. Por tanto, se convierte todo en un círculo vicioso. Cuando aparezcan esos síntomas de ansiedad, debemos aceptarlos y permitírnoslos. No luchar en contra de esos síntomas. No pensar que tenemos otra enfermedad o algo grave por lo que nos tengamos que preocupar. Para nada. Son síntomas de ansiedad y la ansiedad es una emoción totalmente inofensiva de la que no tienes que temer. De hecho, la ansiedad es tan inofensiva que nadie ha muerto nunca de ansiedad. Así que no te tienes que asustar porque aparezca. Todo lo contrario, tu cuerpo está actuando de una manera totalmente normal y de defensa personal. Es decir, que el hecho de que tengas ansiedad en estos momentos nos va a indicar que tu cuerpo y tu mente están actuando de una manera correcta y totalmente adaptativa. Pero la manera que tenemos de tratar a esas emociones es lo que va a hacer que esa emoción evolucione de una manera positiva o todo lo contrario, nos dé más problemas. ¿Vale? Entonces, debemos pensar, debemos saber que el origen de la ansiedad son los pensamientos negativos sobre el futuro. Es decir, son pensamientos irracionales, porque realmente no tenemos ninguna prueba de que ese tipo de pensamientos o esas preocupaciones que tenemos en mente sucedan de verdad. Por tanto, tenemos que hacer un buen trabajo en esa selección de los pensamientos que me van a servir para seguir adelante o no. Debemos también aprender a desechar algunos pensamientos. Entonces, es, es muy frecuente que nos surjan pensamientos como, por ejemplo, ¿y si tengo coronavirus? Y si me pongo muy mal por coronavirus? ¿Y si se lo contagio a mis hijos? ¿Y si me muero por coronavirus? Etcétera, etcétera. Todos los pensamientos que empiecen por y si son pensamientos irracionales. Es decir, que no tenemos pruebas de que eso vaya a ocurrir. Entonces, bueno, es cierto que tenemos posibilidades de contagiarnos. Todos estamos expuestos de alguna manera, pero debemos pensar que es muy poco probable si llevamos a cabo las medidas recomendables. Es decir, si nos quedamos en casa, es muy poco probable que nos contagiemos, es casi imposible. Pero otra, otra técnica que podemos utilizar para, para gestionar este tipo de pensamientos es preguntarnos qué pasaría si realmente ocurriera, ¿no? Es decir, en el peor de los casos es posible que yo me contagie. Vale. Si no tenemos ningún tipo de patología, lo más normal es que surja todo bien, de manera positiva. Si tenemos algún tipo de patología, debemos estar atentos y llevar a cabo, perdón, las recomendaciones que nos dan nuestros médicos, ¿vale? Es decir, a lo que te animo es a realmente ponerte en el peor de los casos y a elaborar una estrategia. Oye, ¿qué haría si realmente esto ocurriera? Es una manera que tienes para hacer que ese pensamiento irracional que es tan grande podamos disminuirlo un poco, ¿vale? Entonces, relativiza los pensamientos y elabora una estrategia si realmente hay alguna probabilidad de que esos miedos que tienes se hagan realidad. Pero sobre todo lo más importante es aprender a vivir en el aquí y el ahora, en el momento presente, que es realmente donde están los pensamientos más reales. Intenta concentrarte en lo que tienes aquí, hoy en día. Hoy en día estoy sano, mi familia también, me quedo con eso. Obviamente habría que analizar cada uno de los casos y obviamente pues tenemos que aceptar que la situación es la que es y tenemos que estar un poco atentos a nuestros síntomas, pero si no tenemos fiebre o tos, no debemos preocuparnos. Lo más probable que tengamos sea esa incomodidad en el pecho, que es algo que ya te digo que encaja.
la mayoría de las veces con un cuadro de ansiedad y que te debes permitir tener y no te debes preocupar de que esto esté ahí. También, y lo que puedes hacer son técnicas de relajación para aliviar un poquito esos síntomas físicos que son tan intensos y a veces tan incómodos. Uno de los síntomas, como decíamos antes, es esa sensación de falta de aire. Te decía que realmente lo que ocurre es todo lo contrario. Tenemos exceso de oxígeno y para autorregularlo, para regular ese oxígeno, yo lo que te voy a recomendar es la respiración diafragmática, que consiste en inspirar por la nariz, llevar el aire a la zona baja del abdomen, al diafragma. Te invito a poner la mano sobre la tripa para notar cómo se hincha y cómo se deshincha la tripa y posteriormente expulsar el aire por la boca. No te preocupes si cuando realizas este ejercicio te distraes. Es normal tener pensamientos distractores. Entrena tu mente. No lo dejes. Cuando aparezca un pensamiento distractor, acepta ese pensamiento, acepta que te has distraído y vuelve a concentrarte en el momento presente. Es posible que las primeras veces tardes un poquito en volver a concentrarte, pero no te preocupes, a medida que vayas entrenando, esa concentración que vas a hacer para volver a concentrarte en el momento presente va a ser cada vez más rápida, hasta que llegue un momento que incluso lo hagas de manera automática. Y luego, bueno, también te animo a que no te preocupes si no te sale perfecto el ejercicio, ¿vale? Lo importante es que saques unos minutos para ti, para dedicárselos a ese descanso. En conclusión, intenta identificar cuáles son los síntomas de la ansiedad y permítete tener ansiedad. Acepta la ansiedad. No luches en contra de la ansiedad. Está ahí para darte una información valiosa. Tú la puedes gestionar bien realizando este tipo de técnicas. Recuerda relativizar esos pensamientos negativos. Si es imposible relativizarlos porque es muy probable que se hagan realidad, entonces elabora una estrategia y acepta aquello que no puedas modificar, aquello que no puedas controlar. Y vive tu ansiedad, vive tus emociones, no intentes apartarlas, no te van a generar nada malo, ¿vale? Permítete tener las emociones que estás teniendo ahora mismo. Espero que vaya todo bien, que te haya gustado y que pases un feliz día. Un saludo.